Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Justicia en Primera Persona. Ya pasaron las 10 de la noche, como todos los miércoles. Ya estuvimos en radio, Maratón de Justicia aquí en La Plata. Doctor Russo, ¿cómo le va? Muy bien, licenciado, ¿usted? Muy bien, gracias. Esperando una primicia, como siempre. Sí, ¿Tenemos? primicia que ¿Tenemos? en realidad es del programa de radio, pero le vamos a agregar algún Primicia en ingrediente. televisión, entonces Primicia vamos en a televisión. categorizarla y no Con algún mentimos. ingrediente más, ¿no? Dale. Caso Bru, el estudiante de periodismo de La Plata, que el 17 de agosto de 1992 fue secuestrado, torturado y asesinado en la comisaría novena de La Plata, según la condena impuesta por el tribunal. Bueno, ahí había una persona con libertad condicional, el ex sargento de la policía bonaerense, Justo López. Había sido condenado a perpetua y en el 2014 accedió a una libertad condicional. Hoy la jueza de Cámara, María Silvia Yamburu, le ordenó la detención. ¿Qué participación tuvo López en el caso, Quique? Y fue autor, Ajá. está como autor. Fue condenado él y Ábrigo a la pena de prisión perpetua como autor de estos delitos, ¿no? De privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte. Recordemos que el cuerpo de Miguel Bru nunca fue hallado y que, bueno, hoy siguen habiendo búsquedas ante diversas denuncias que se vienen haciendo, donde supuestamente podría estar su cuerpo, pero hasta el momento no fue nunca encontrado. Un fallo que tiene una serie de tecnicismos muy complejos porque aquí, bueno, este juicio a los imputados por el crimen de Miguel Bru se hizo en 1999. El juicio se hizo con el sistema del proceso anterior a la reforma. La Cámara en lo penal era la encargada de hacer los juicios orales. Sí. Y uno de los integrantes de esta Cámara oficiaba de juez de ejecución, del seguimiento de la pena. Aquí la jueza Oyamburu fue la que ofició de jueza de ejecución y en principio se había negado a la libertad condicional de Justo López. Ahí la defensa había planteado que tenía ya por cumplida la pena por el 2×1, no cumplida, sino las dos terceras partes para acceder a una condicional. La jueza entendió que no, hizo lugar a unos informes del servicio penitenciario que eran desfavorables y después la otra parte de la Cámara, los otros dos jueces, confirmaron esa resolución de la jueza, pero Casación después no coincidió y ordenó la libertad condicional. Ahora, tras una apelación de la fiscal Beatriz Castellanos, otra integración de Casación con un sentido distinto, dispuso que Justo López sea nuevamente encarcelado. Bien. En Brasil hubo novedades y uno dice, ¿qué tiene que ver Brasil con la Argentina? La verdad, Brasil es nuestro principal vecino. Y es un tema penal también. Es un tema penal, es nuestro principal socio comercial. Es como pasa con los vecinos, digo, querramos o no querramos, me parece que no querer a esta altura es absurdo, no estamos bajo régimen militar, querramos o no querramos, hay una cosa que es inmodificable, que es en términos de geopolítica internacional, ¿quién es el vecino? Resulta que la Argentina es el principal socio de Brasil y Brasil es el principal socio de la Argentina, en términos comerciales, en términos políticos y en términos estratégicos. Y esto se ha mantenido más o menos con mayor o menor intensidad con todos los gobiernos. De manera que lo que pasa en Brasil influye directamente en la Argentina e incluso en la política argentina. Nunca se sabe de qué manera exactamente. Digo esto porque hoy fue condenado en primera instancia el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años de prisión por supuestas coimas de manera pasiva, dice algo por el estilo del fallo del juez Sergio Moro, que estuvo hace un tiempo en la Argentina invitado por el llamado Colegio de Abogados de la Capital Federal, que no es el Colegio Público de Abogados, sino una organización que reúne a los grandes estudios de abogacía, sobre todo ligados a multinacionales que tienen que ver con las finanzas, la energía y la minería. ¿Qué va a pasar con esto? Esto es primera instancia. La ley brasileña dice que pierde derecho político el que es procesado o condenado en segunda instancia.
sea, Quiere decir que todavía falta la queda Cámara. firme con la segunda instancia. Con la segunda instancia y ahí no puede ser candidato. Y ahí no puede ser Ese es el punto. Ahí se termina. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque resulta que las elecciones en Brasil son en octubre del 2018 y el periodo termina el 1 de diciembre del 2010, el 31 de diciembre, perdón, del 2018. Con lo cual lo que se está discutiendo acá es qué pasa con quien aparece en las encuestas hoy. Vamos a ver si esto cambia después de la condena del juez Moro, que no sabemos porque eso obviamente no está medido. Las empresas, las encuestadoras de Brasil empezarán a medir. Si esto no cambia y Lula siguiera siendo el favorito, estamos hablando de la persona que hoy en las encuestas está ganando en primera vuelta en todos los escenarios y ganando en segunda vuelta contra todos los candidatos, salvo una, con quien estaría empatando, según Datafolia, de Folia de Sao Paulo, que no puede ser considerado precisamente un diario petista, que es Marina Silva. Quiere decir que esta es la situación en Brasil. La defensa del presidente Lula dice que no hay pruebas suficientes, dice que son palabras sobre palabras, y el juez Moro dice que las pruebas son suficientes como para presumir que Lula puede ser condenado por cohecho. Esa es la situación. Hay presentaciones en organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí la diferencia con la Argentina, ¿no? En Brasil la segunda instancia queda firme y listo, no te puedes presentar. Por lo menos para la inhabilitación, exactamente. Es como una especie de tribunal de Argentina no. Es como una especie de tribunal de casación, claro. el máximo tribunal con competencia penal acá en la provincia o a nivel nación, para causas provinciales, el tribunal de casación. Se termina ahí, queda firme. Las especulaciones son grandes porque falta tiempo y en política y en general en la vida uno no sabe lo que pasará en el futuro, pero si las cosas siguen como hoy, el Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma Rousseff no tiene otro candidato o candidata. Quiere decir que si Lula no llegara a ser candidato, las expectativas de retomar el rumbo pasado serían complicadas. Serían muy difíciles, hoy digo, escenario de hoy, porque, insisto, nunca se sabe el futuro. Nunca se sabe. Y otra diferencia es esto, Lula ya es candidato, está proclamado oficialmente. Él, vos sabés que no, eso no puede, porque está por esta situación. Claro, no puede nadie. Nadie, porque el que dice yo voy a ser candidato está violando la ley. Entonces, lo que están diciendo los candidatos es, si me ofrecen ser candidato, yo no dudaría en aceptar. Digamos, usan esa frase porque si no, no podés. Acá con la aceptación ya uno adquiere los fueros, ¿no? Eso vos sabés que yo no sé cómo es en Brasil, supongo que puede ser una cosa parecida, pero falta mucho. Igual Lula hoy es ciudadano común. Exactamente, y no tiene el Tribunal Especial de la Corte Suprema, que es el que tienen los funcionarios de alto rango en Brasil. Este es el escenario que, insisto, vale la pena seguir no solamente por un tema de curiosidad, quien puede seguirlo es una simple curiosidad académica, intelectual o lo que fuere, sino porque lo que pasa en Brasil no quiere decir que se repita en la Argentina, pero influye, sí, digamos. Yo no puedo decir que uno sepa cuál es el futuro. Ahora, sí que hay un coletazo pero acá, siempre hay un coletazo, para mejor, para peor, para un lado, para otro. Digo, no existen los países aislados, sobre todo cuando son vecinos. Eso es ilusión mágica. Totalmente. Eso no pasa. Con lo cual, uno recomienda seguir, por lo menos. Pues cada uno tiene su corazón, su camiseta y su simpatía o su antipatía, pero hay que seguirlo. Volvemos en el próximo bloque y discutimos de seguridad. Segundo bloque de Justicia en Primera Persona. Estamos de izquierda a derecha con Rubén Sarlo, gracias por estar acá, que es ex fiscal del Departamento Judicial de La Plata, y con Pablo Juliano,
que es presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado nacional por Cambiemos por la fuerza oficialista. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. También. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y agradecido que me hayan vuelto a invitar. Me he encontrado con muchos amigos, por lo tanto estoy honrado de estar en este programa. Un ex Igualmente. conductor del programa. Exactamente, igualmente, por eso es así. Un colega. Digo, yo no soy ex fiscal, digo, estamos como colegas de conductor. Entiendo, Ni fiscal entiendo. ni fiscal. Se entiende ni perfectamente. ni siquiera abogado, aclaro, porque después con los títulos El nunca doctor se sabe. incursiona en el periodismo también porque... Pero está es bien, de cualquiera publicar, tiene derecho a cualquiera. ser periodista, es así. Muy bien. No sé si Claro. cualquiera tiene No, derecho a ser cualquiera fiscal, puede pero ser. exactamente, es así, hay derecho, hay derecho. Reivindicamos con Quique ese derecho. Con mucha humildad de mi Es parte, un pero derecho bueno, a veces... no corporativo. cualquiera puede ser No fiscal. corporativo. No cualquiera No puede cualquiera ser puede ser fiscal, exactamente. Es así. Es así. La discusión, digo, uno de los temas que queríamos plantearles es el tema de la seguridad, inseguridad. Digo, ¿cómo habría que plantear esto en la visión de ustedes? Digo, ¿el tema es la seguridad o la inseguridad? Aunque parezca un juego de palabras, yo no quiero hacer un juego de palabras. Para mí es seguridad. Sí. La inseguridad es el opuesto. Yo juego a la seguridad, no sé acá Sí. el colega. Ahí yo comparto, creo que el desafío de las instituciones y del Estado y de los representantes tiene que ser propositivo, tiene que ser una búsqueda incansable y creo que tiene que avanzar de manera indiscutida en la transparencia. Cuando desde la política, que creo que es el rol que nos toca asumir, encontramos que hay que abordar estos temas y que pegan de lleno, no en la sensibilidad, en la calidad de vida, porque no estamos hablando de números, hablamos de personas, hablamos de gente que sufre esta situación y que pareciera que muchas veces la política o va detrás y detrás de eso se produce esta avalancha en donde se carga con las instituciones, afuera de cámara hablábamos, y creo que la responsabilidad del ejemplo... Perdón, es bueno que lo cuentes porque vos sabes que los televidentes, los oyentes y los lectores de diarios odian lo que se habla fuera de cámara y no se cuenta. Así que es bueno que lo cuentes esto. ¿Qué hablaron fuera de cámara? No, mencionábamos con respecto al rol que tienen que tener las instituciones y particularmente la política, ha dañado mucho el lenguaje que se tiene que utilizar con respecto a una vez cometido el hecho. Sí. La justicia, por supuesto, es un engranaje, ¿verdad? Los actores, las personas que conforman la justicia. Pero lo cierto es que es el andamiaje que interviene después del hecho. Sí. No puede la justicia trabajar de manera preventiva, digamos. Esto es lo que Esto acordamos. Un poco con las declaraciones de hace unos días de la jueza de la Corte de Nación, Elena Hayton de Nolasco, que habla justamente de esto, ¿no? Que el tema de la seguridad es responsabilidad exclusiva de la policía, que la justicia interviene después del hecho. Y es más, ella agrega, si se pretende que haya más gente presa, bueno, que se construyan más cárceles, ¿no? Esto va en coincidencia, aquí el doctor Víctor Violini, juez de casación y presidente de la Asociación de Magistrados, al cual pertenece este programa, hizo unas declaraciones similares, ¿no?, en programas anteriores y anterior a las declaraciones de la jueza de la Corte. Y en contraposición tenemos al Procurador General de la provincia de Buenos Aires que insta a los fiscales a tomar cartas en el asunto de la inseguridad, ¿no? Sí. También confundiendo esos roles. Sí, pero más que confundiéndolos, creo que el mensaje, particularmente en este caso del procurador, tiene que ver con una vocación. A mí me gusta distinguir las funciones porque para que el público lo entienda también, una cosa, y acá, si no, corríjame, doctor, es el rol del fiscal y muy distinto es el rol del juez. Juntos componen la gran familia judicial, ¿sí? Yo agrego otra cosa. Y otro distinto es el rol del legislador o del dirigente político, ¿no? Que era otra Son cosa. roles totalmente distintos, entonces yo hago una defensa de lo del procurador, también entiendo las aclaraciones que hacen los magistrados, en este caso la doctora Hayton de Nolasco, pero lo cierto es que esos engranajes del legislador que componen las leyes, los fiscales que deben perseguir e investigar los delitos, y los jueces que deben fallar. Es decir, esta aclaración la política la tiene que hacer. La política muchas veces en la construcción de los discursos y demás generaliza y no creo que sea lo mejor, digamos, ¿no? Sí, sí, es esta polémica que se abre siempre cuando se está cerca de
una elección, ¿no? Los poderes que se echan las culpas. Sí, es así, perdón. Es o cerca de elecciones o cuando hay un caso muy impresionante, ¿no es cierto? Vos Bueno, hablas de un ping-pong. cuando el río suena, Claro. suelen venir los protagonistas del escenario político, judicial, Sí. a deslindar responsabilidades. Claro. Y bueno, yo obviamente respeto absolutamente la figura del señor procurador y de toda la gente que puede opinar libremente sobre esto, pero en el año 83, cuando yo me recibí, desde el punto de vista estrictamente académico, si yo decía que se podía hacer prevención después de cometido el hecho, me echaban y tenía que dar la materia vuelta. Entonces, pongámonos de acuerdo. Prevención es adelantarse a que se produzca el hecho. Cuando yo veo en la calle mucha presencia policial, tengo conocimientos de seguridad, siempre le digo a la gente, este es el primer estadio básico de lo que es seguridad urbana. Poner gente en la calle uniformada. Antiguamente, cuando todavía no había tal brote de violencia en nuestra sociedad, podemos discutir toda la vida por qué causas, la presencia policial tenía un efecto mitigador. Últimamente vemos que no. E inclusive viene el ataque al policía, viene el tiroteo, viene toda esta situación que vemos cotidianamente. Acá hay una situación muy sencilla. Yo creo que lo que la doctora Hayton dijo es lo que todo abogado penalista sabe. Lo que dijo Violini obviamente ratifica el rumbo de los que hemos estado en el fuero muchos años. Y básicamente, la prevención es tarea única y exclusiva del Poder Ejecutivo. Como poder del Estado, el Poder Ejecutivo... Ahora, no solo de la policía, vos estás hablando del Poder Ejecutivo como un todo. Yo estoy hablando del Poder Ejecutivo, hablo de ministros, hablo de quien tengo que hablar. Porque, a ver, esto no son compartimientos estancos. Claro. Acá hay vasos comunicantes que tienen que ver con las decisiones. Después podemos discutir un montón de cosas. Podemos discutir, la puerta giratoria después de cometido el hecho. Bueno, eso lo podemos discutir. Y podemos ingresar también al tema de si los legisladores dan o no dan las herramientas que hay que tener, si los jueces y los fiscales las herramientas que tienen le alcanzan, si están dispuestos a utilizarlas. Pero decir o si el aumento de las penas es la solución mágica contra el delito. El aumento de las penas también, ya nos mostró, según las leyes Bloomberg que todos conocemos, que fue un fracaso total. Por lo tanto, quien vuelva sobre esa receta no ha vivido los últimos 10, 15 años en la Argentina. Por lo tanto, creo que insistir sobre el tema de que la prevención es una cuestión de los fiscales y de los jueces, me parece que es un error conceptual, con todo respeto, porque no hay posibilidad de prevenir para un hecho que ya se llevó a cabo. La única cuasi diferencia que puede haber está en los delitos de violencia de género, que yo siempre sostengo que, como es una espiral de violencia ascendente, tenemos que prestar mucha atención a la causa que se inicia por un delito menor, ya sea por una amenaza, ya sea por una lesión leve. ¿Por qué? Porque la próxima que viene puede ser el femicidio. Entonces, allí sí... O sea, la próxima puede ser la última. Claro, allí sí, como manera de prevenir, entre comillas, estamos diciendo, hagámonos cargo de que podemos hacer algo para evitar un desenlace fatal. Pero prevención, desde el punto de vista académico y conceptual, no puede haber después de cometido el hecho. Eso es tajante. Pablo, cuando Rubén hablaba sobre todo el tema de femicidio recién, vos asentías. Digo, vos estás haciendo campaña, aparte de todo. ¿Esto se plantea en la campaña de alguna manera? Digo, se plantea por parte de la gente, te pregunto, más allá de lo que vos digas. El lunes, que en mi condición de joven, estuve marchando con los alumnos de la Facultad de Medicina por el femicidio de María Emma. Sí, el caso de Punta Lara. Hoy hablamos en la radio con la fiscal del caso. Y asentía con el doctor porque creo que el tema que él trae a la mesa no es para nada menor. Y la sociedad particularmente se está haciendo eco de esto, se está visibilizando la violencia que existe, las causas se están estudiando, se están recién comprendiendo por el común de la sociedad, y los otros, los políticos, los que cumplimos ese rol, tenemos que afinar muchísimo la mirada. Ya que tocas el tema, porque no es un tema fácil ese. Digo, es fácil el rechazo, obviamente. Exacto, pero sacárselo encima. Pero el análisis no es fácil, porque en general... esto no es ocasión de robo, que por otra parte es el 15, 17, 18% según el distrito, ¿no? En la Argentina, de los asesinatos en ocasión de robo. Acá era un conocido, en general el conocido... Un vecino. Claro, en este caso es un vecino, a veces es un vecino, el padre, padrastro, no importa, es infinita la variedad.
¿Cuál es tu hipótesis al respecto? ¿De la causa de la violencia de género? Sí. Digo, no te digo que hables de este caso, salvo que lo tengas. No, pero, no, en general, si ves algo común. lo que nosotros por lo menos identificamos, Sí. objetivamente el sistema jurídico argentino, y en realidad, digo, esto lo podemos, a partir de ese punto podemos deducir y llegar a la conclusión que esto es objetivado, ¿no? Sí. La manera en que perciben las ganancias las mujeres no es equitativa. Hay un sistema, perdón, más que judicial, global quería decir, perdón, Sí. estrictamente injusto sobre la cabeza de cualquier mujer. No solo en la Argentina, en el mundo. Sí, sí. Y creo que es la generación, particularmente no por arrogarnos nosotros, ¿no? Una de las compañeras de ella que habló el otro día en la puerta de Gobernación mencionó algo, somos los jóvenes los que estamos insistiendo con este tema. Había muchas chicas, mujeres, llorando a medida que iban escuchándose las distintas posturas. Y yo creo que, insisto, el arraigambre que en este Estado, particularmente nosotros en Argentina, vivimos en un Estado que tiende a ser mucho más justo que otras sociedades en Latinoamérica y demás, pero aún así fíjense cómo esto recién se pone arriba de la mesa. Pues sí que en esto falta mucho. Falta enormemente Sí. el transcurso que estamos en el punto de largada de poder comprender por qué vivimos en sociedades que no se aferran a la tolerancia, Sí. al respeto. El doctor recién hablaba del Ahora, avance de la vos violencia. estás hablando de tolerancia y de desigualdad. Desigualdad, intolerancia, Sí. violencia. Y las primeras víctimas parecieran ser de este huracán despiadado, terminan siendo las mujeres. Por eso el Y otro las día... mujeres jóvenes, ¿no? En Y particular. las mujeres jóvenes, y las mujeres y no tienen que ver ni con la condición social, ni con Sí, nada. sí, sí, sí. Digo, María Emma estaba en cuarto año de sus estudios de medicina, era una chica querida por su entorno, con amigos, con una vida totalmente normal. Mientras marchábamos, yo le pregunté a varias de las chicas que nos acompañaban, ¿qué sentían ellas? Porque esta chica había ido a otras marchas. Sí. Y creo que ahí entre todos. ¿Y qué te decían? Y la verdad que les corre un frío por la espalda, porque no tiene que ver con un grado de inseguridad, no es la inseguridad entendida. Es decir, acá pareciera O sea, que existen otros es elementos. la tragedia a la vuelta de la esquina o al lado de tu casa en cualquier momento. Y sería con las esto. explicaciones que yo, sin caer, digamos, en el discurso, porque aparte no lo comparto, porque esto no tiene que ver con un Boca River de feministas o no feministas. Acá hay causas que median en en la imposibilidad de explicar la violencia, en vivir en sociedades que cada vez son más tolerantes a la violencia e intolerantes a la diversidad. Creo que la política tiene que tomar esto, hacerlo encastrar y avanzar de manera progresiva. Las medidas que se puedan tomar, por eso fue muy bueno lo que se aclaró acá. Particularmente ahí sí la justicia tiene un protagonismo y que bienvenido sea ese protagonismo. Protagonismo Bueno. obligado porque en violencia de género, el rubro de los delitos intrafamiliares en una Sí. casa entre cuatro paredes, allí sí que la prevención es muy difícil. Exacto. ¿Por qué? Porque no se puede investigar. Generalmente hay un pacto de silencio que puede ser o por pánico, Claro. o por un consenso, o porque el O por sujeto una activo es el extorsión. único que para la obra. Claro, como se decía en la casa de una mi abuela. extorsión de hecho Entonces, económica, ¿no? La el violencia problema, económica, claro, el problema Claro. es el siguiente. Que es lo que vos decías un poco, Claro, ¿no? También. en ese tema, en vez de hablar de prevención como contención primaria, creo que hay que hacer dos frentes de actuación urgentes. Uno, educativo, contra el paternalismo, en defensa de la familia y del rol de cada uno de los componentes de la familia, que hay que empezar a ponerlo en la currícula desde lo más bajo de la enseñanza pública. Y por el otro lado, a pesar de que no soy partidario de aumentar las penas, sí creo que desde el punto de vista de los legisladores, en la provincia tienen que trabajar sobre la no posibilidad de excarcelación en los casos de violencia de género, porque el hombre después de denunciado, cuando sale, va directamente hacia la persona que lo traicionó, que es la mujer, a la que él tiene sometida. Y desde el punto de vista del Congreso Nacional, creo que hay que rever el artículo 239 de desobediencia, porque es una norma que data del año 1984. ¿Cuál es el artículo? Perdóname. Desobediencia, cualquiera que Una desobedezca orden una orden judicial. judicial
y tiene una pena irrisoria que ha quedado en la historia, y yo creo que por lo menos hay que hacerle un segundo párrafo donde la desobediencia en estos temas que son la discusión de la prohibición de contacto, Sí, la famosa perimetral, en estos casos también debería ser con una pena que no permita la excarcelación. Esto como medida conjunta con la educación, porque Sí, porque esa sola tampoco esta sola ya solucionaría, supimos ¿no? que Está claro. fracasó. Pero por eso el tema de prevención, en el tema de violencia de género, lo tomamos con pinza porque es muy difícil ingresar al mundo interno de esa casa. Por eso es tan importante la detección precoz que pueden Claro. hacer los maestros en la escuela, cuando ven que el chico viene llorando, golpeado, que tiene problemas de conducta, o por ejemplo los vecinos que en algún caso me han dicho, y la vecina me llamaba siempre la atención porque en verano andaba siempre de manga larga, y siempre andaba con anteojos de sol, y siempre se golpeaba con la ventana, es decir, indicios de que allí pasaba algo. Pero, vuelvo a repetir, es muy difícil ingresar en ese mundo porque es un mundo privado que lo tenemos que convertir en público. Ahora, cualquiera que sepa algo tiene que denunciar y tenemos que como actuar. vos decís, un mundo privado con síntomas hacia el exterior, porque acá tuvimos con Quique, donde están ustedes, 2 invitadas el año pasado, que estaban en terapia intensiva. ¿De qué hospital era, Quique, de La Plata? ¿Vos te acordás? San Martín. No recuerdo. De San Martín de La Plata, y lo que contaban es lo que vos estás diciendo de la escuela. Claro, a veces no hay otro remedio que ir al hospital. Escarbando un poco, no es que las médicas se pusieran en un rol que no debían tener, pero preguntando un poquito ya aparecían respuestas que obviamente no Y cerraban. bueno, esta sociedad... Se cayó de tal cosa, ¿no es Esta cierto? sociedad ha ido Es eso. avanzando cuando avanzó. Pero ahí también había una posibilidad de detección. La sociedad avanzó cuando avanzó porque cada uno siempre le puso un plus del corazón a lo que hace. Y en este caso creo que las maestras y los médicos tienen los elementos como para poder detectar. Pero también está el otro efecto que es el efecto del miedo, que lo El comprendo. efecto del miedo que lo hemos hablado muchas veces y se ve en los juicios orales. El doctor fue fiscal de juicios orales muchos años y en juicios orales por delitos de este tipo la víctima se la convoca como testigo y defiende al imputado, ¿no? Y hay un montón y de ustedes a veces lo detectan y no Hasta le, se da no una le dan especie validez a ese Y testimonio. hasta se da una especie de síndrome de Estocolmo, es decir, a veces la sumisión es tan fuerte y de tanto tiempo que la mujer se confunde. Pero básicamente lo que sucede acá es que hay una situación de violencia constante y permanente con un sometimiento de cosificarla a la mujer. Por eso lo único que digo yo públicamente, si me permiten, es que no se politice el discurso de la violencia de género. Porque violencia de género hay en todos los sectores de la sociedad, culturales, económicos, educativos. Es decir, la violencia de género sucede, se visibiliza más en el hogar del laburante, pero nosotros en tribunales sabemos que sucede en todos los estamentos. Entonces, vos decías comparto. Sí, Pablo. comparto porque no puede... fíjense la multicausalidad que tiene la violencia contra las mujeres, que hoy no nos permite dar una respuesta rápida. Imagínense si le ponemos el filtro de partidizar esta discusión, Claro. de tensar entre ganadores y vencedores de posturas. Vos que sí que lo dilatamos más todavía. Claro, el tema es realmente preocupante. En la Argentina mueren una mujer a causa de este tipo de prácticas, de estos femicidios, cada 19 horas. Y realmente es preocupante, es alarmante, porque creo que ninguna sociedad puede avanzar. Pregunta a quién votó, ¿no? Claro, En ese caso, digo, es así, exactamente, claro. ninguna víctima, ni ninguna víctima, ni los familiares. La situación realmente, insisto con este dato, lo del lunes, la versión, digamos, el testimonio del padre es desgarrador, es realmente enceguecedor. Y una sociedad que camina y que avanza, ciega, no está condenada al éxito. Y en este tema una buena forma de prevenir es empezar a trabajar rápidamente con leyes más duras y con programas sociales y con programas educativos, pero sería importante que se pueda hacer desde, por ejemplo, la Gobernación de Buenos Aires hacia los municipios para que haya una bajada de línea, como decíamos siempre, coherente. En este caso, hablar del otro tipo de prevención, vuelvo a decir que es muy difícil por la problemática. Pero volviendo al tema original, Martín, quiero rescatar que no hay prevención una vez ocurrido el hecho delictivo. Eso Hay un dato básico. que quiero agregar Dale. con respecto a lo que marcaba recién el doctor. Desde
no, lejos del proselitismo, ¿no? Pero porque es un dato llamativo. En comparación con el gobierno anterior, la inversión era ínfima, era de 0, y varios ceros. Me comprometo a acercar a la producción el número de inversión del presupuesto nacional destinado a la prevención de este tipo de delitos. Eso se modificó por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Cerca de 70 casas están perfectamente en una red de contención, que eso creo que es un avance. No es todo, creo que es una puerta de ingreso. En la ciudad de La Plata se abrió una casa para que las mujeres que sean víctimas de este tipo de situaciones puedan acudir, porque como bien marcaba el doctor, uno de los principales problemas es poder romper con esa coraza que presiona y que aprisiona a la mujer. ¿Qué hago con los chicos? ¿Qué hago con mi sustento económico? La violencia económica que sufren. Creo que la respuesta está vinculada a esto, a empezar a acercar la línea de 144. La línea 144 no funcionaba, era una línea que no existía. Es decir, hoy parecería que poner un número de teléfono parece poco, suena a poco, ¿verdad? Pero significa un montón para una mujer cuando no tiene a dónde acudir. Y lo que hay que tener en claro, para terminar con esto de mi parte, es que cuando, por ejemplo, ahora se hacen estos intentos del botón de pánico, etcétera, eso no es prevención, Martín, eso es reacción. Claro. Por eso hay una línea muy delgada que separa. Prevención siempre es antes. Lo demás es reacción para evitar que se propague. Cuando es inminente. Que se agrave. Pero no confundir con prevención. Quizás es lo que esté pasando. Gracias a los dos. Gracias Rubén. Gracias Pablo por estar acá. Gracias a ustedes. En el siguiente bloque seguimos discutiendo sobre estos temas de la provincia de Buenos Aires y la Argentina. Aquí seguimos en el último bloque de Justicia en Primera Persona. De nuevo, de izquierda a derecha, de allí para acá, están Ricardo Berenguer, que es defensor penal judicial de La Plata. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y Pablo Sou, gracias también, que es párroco de Nuestra Señora de la Salud en Los Hornos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Hay uno de los temas, hablábamos recién, temas chicos, adolescentes. En los últimos días hubo un informe de la UNICEF, no es el primero, en los últimos tiempos hay informes de la UNICEF con datos cada vez más precisos. El último informe tiene 2 o 3 datos salientes, hoy lo comentábamos con Quique en la radio también y con Silvia de BDF. Punto 1, la mitad de los adolescentes son pobres, la mitad. La otra cosa es que UNICEF está enfocándose en los adolescentes y no solo en la infancia pura, digamos. La mitad es pobre, 51%, es decir, más de la mitad todavía. Es mayor que la cifra del 29%, que ya es alta para la Argentina, si uno toma la población argentina en general. Quiere decir que hay mayor pobreza entre los adolescentes. El otro tema es el aumento del suicidio, que aparece muy fuerte en el informe de UNICEF. Y la otra cosa, y no estoy agotando para nada, es que no termina la escuela secundaria. La cantidad que no termina la escuela secundaria es una cantidad, yo no recuerdo el número ahora de memoria, por ahí ahora tenemos tiempo de fijarnos, es alta. Y estoy tomando solamente 3 elementos. En la experiencia personal y profesional, de cada uno de ustedes, por la tarea que hacen ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo les llega? Bueno, en realidad el contacto que nosotros tenemos en la iglesia con los jóvenes, sobre todo los curas que estamos más en parroquias de barrio, en lo que hoy está de moda denominar como periferias, por el Papa Francisco, nos encontramos con pibes que sufren evidentemente la pobreza, que como dice el informe de UNICEF, los atraviesa. La pobreza genera un montón de vulnerabilidad y de derechos no asegurados, ¿no? Evidentemente que es así. Pero quizás lo más preocupante es algo que está como más profundo, ¿no? Que es la cuestión existencial. Es decir, si un chico después de estudiar encuentra que no puede tener trabajo, no vale la pena estudiar. Entonces, no voy a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué hago? Evidentemente que... O sea, eso es un chico que está seguro de que no va a tener futuro. No tiene futuro. Es que tiene incertidumbre, sino que está seguro de que futuro no hay. Exacto, esto es un concepto, ya lleva más de 10 años, ¿no? La cuestión del niní. Es decir, el niní estudio
ni trabajo, y entonces viene la cuestión del sinsentido, ¿no? Sí. Que es, para mí es la peor de las pobrezas, ¿no? Cuando uno no ve un horizonte, imaginemos el día de ese pibe, ¿no? Cuando de pronto se encuentra en una soledad muy grande también, ¿no? No acompañado por su familia, porque a veces la familia también está muy disgregada, a veces la escuela tampoco llega a contenerlos, la familia tampoco se interesa en mandarlos a la escuela, ¿no? Muchas veces los padres van a cobrar, a buscar el certificado de escolaridad para poder cobrar los planes sociales. Las directoras y directores no tienen mucha alternativa, tienen que firmar ese certificado porque es una entrada económica para la familia. Y en el barrio donde estamos nosotros, que es Los Hornos, detectamos un montón de chicos de 10, 11 años, que es donde empieza el informe de la UNICEF, Claro, ¿no? De 10 a 18, sí. que no saben leer y escribir. Nos dimos cuenta que no podían jugar. Y habían pasado por la escuela, seguramente. Sí, claro, habían pasado por la escuela, pero no, Claro, pero una no saben escuela leer y con escribir. otro rol. Lo que en otra época se llamaba analfabetismo funcional, Exacto, ¿no? Sí, porque además algunos son silábicos, pero tampoco pueden comprender. claro, claro. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo un trabajo de alfabetización como para enseñarles a leer y escribir, porque un pibe que está cerrado a la lectura, está cerrado, no sé, a un cartel, Sí, claro. a un papel, a un Sí, sí, celular, no, a un montón de no cosas solo que un libro. está realmente, es una situación para mí muy grave. El suicidio en realidad es un escape, es la peor de las salidas, el peor de los escapes, pero es un escape, así como hay otros, con la adicción es un escape, Claro. y a veces la apatía, ¿no? Viste que a veces los docentes mismos se quejan mucho, yo soy también docente. Esa cosa, a los chicos no Claro, a les los chicos no les interesa interesa nada, Sí, sí, sí. Esa es la o esa frase. relación medio funcional. Bueno, hola, ¿qué tal? Bien, todo bien, vos. ¿No? Y chau. Esa superficialidad son otras formas de escape, porque vivir en ese mundo que no tiene sentido tampoco es lindo. ¿Quién quiere vivir ahí? Ujú. El doctor Ricardo Berenguer es defensor del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil Sí. y seguramente debe tener un panorama muy parecido, ¿no? Ahí se deben ver, ya es como hablamos hoy, ¿no? Después de producido el hecho, ¿no? Sí, y uno también ve el recorrido anterior, Claro. y que es lo triste, ¿no? Que no se haya avanzado en estrategias de prevención a través de la incorporación de habilidades en esos pibes y de cercanías con cuestiones que los puedan promover. Yo creo que se resume todo esto que ustedes están diciendo, yo suelo resumirlo de esta manera, en la marginalidad, estar afuera del sistema. Y esa es una de las mayores violencias que podemos ejercer contra los pibes. Y los escapes son estos, el delito, el suicidio, u otros como el encierro, digamos. Hoy los chicos no se comunican y este también es un dato que a mí me parece muy grave en nuestra sociedad. Estamos creando guetos con los countries, con las escuelas privadas y las públicas, donde hay distintos niveles de pibes que nunca se van a juntar. Cuando vos decís no se comunican, no hay No hay homogeneidad, encuentro, mejor dicho, encuentro. no hay heterogeneidad, al revés, digo. Claro, no hay es encuentro eso. en la heterogeneidad Claro, que es haga eso. que nos podamos respetar entre todos. Eso, digamos, en una persona adulta uno puede comprender que otro decida vivir dentro de un country y otra persona no. Sí. Y esto, digamos, acontece sin mayores inconvenientes, tal Claro, vez. ahora si nunca se cruzaron los Claro. mundos, estamos en problemas, ¿no? Exacto. Nunca Y le esos- dieron la capacidad de elegir, ¿no? La Claro. posibilidad de elegir ni... Y además esos pibes se ven como enemigos permanentemente. El que sale del country sale con miedo porque cree que le van a robar o le, Sí. o le van a hacer daño. Y el otro pibe lo ve como un enemigo que recibe todo lo que este pibe no pudo recibir. Ujú. No solo dinero, digamos, Sí, sí, un sí, montón sí. de cuestiones que tienen que ver con la promoción social. Ujú. Entonces, yo creo que hay que trabajar muy fuertemente en eso. Yo creo que cualquier sociedad que se precie y que quiera avanzar hacia la igualdad tiene que generar espacios de encuentro, las plazas, lugares de circulación de los pibes de distintas características para que se reconozcan como partes de un sistema que los unifica y que eso impida que esa violencia trascienda. A mí me parece eso muy importante. Y la droga es un dato más en todo esto. Yo no veo lo que se dice muchas veces, que la droga es uno de los datos fundamentales en la comisión de delitos o en O sea, vos lo que ves que es la consecuencia, me parece que vos dijiste algo así, ¿no? Sí, es un Que es como síntoma. la consecuencia, es eso, o Es síntoma. un síntoma. Sí. Yo agrego a la cuestión del encuentro, me parece genial. El Papa Francisco ha insistido mucho en la Ujú. cultura del encuentro, Sí, ¿no? él habla de Como los puentes, recuperación ¿no? de los Sí, puentes sí. y no de los muros, ¿no? Sí. Pero además los climas hogareños. No solamente en las familias, que a veces no son familias, pero en las casas, sino también en las instituciones.
el clima hogareño en la escuela, en el club, en la parroquia, en nuestros pequeños círculos, ¿no? Recién se debatía acerca de cuál es la responsabilidad de cada institución. Bueno, está bien que se dé ese debate, pero más importante es que cada uno de nosotros, desde el lugar donde está, pueda generar esos climas hogareños que hace que un pibe se sienta mirado, ¿no? A veces los docentes o los padres se quejan de que los pibes están todo el día con las redes sociales. Están ahí para que alguien les ponga like, ¿no? Alguien que les diga, bueno, yo te estoy mirando, está bueno lo que haces, mirá qué lindo que saliste en la foto, o mirá lo que pusiste. Todo eso es carencia que se expresa sintomáticamente de otras maneras, ¿no? Lo hogareño, yo creo que ahí hay una tarea de cada uno de nosotros, no solamente de las instituciones. O sea, vos decís lo hogareño y no tiene que ver estrictamente con la familia tradicionalmente considerada. No, no necesariamente. No necesariamente. Porque hay chicos que encuentran el hogar en la casa de los abuelos, o en la casa de un amigo, o en la casa, o en una institución barrial, o en una esquina. Hay pibes que crecen en una esquina y encuentran ahí gente que los orienta, gente que los cobija, gente que los ampara, que los puede aconsejar. Hay un montón de cosas que... Es importante que no le dejemos esa cuestión a la esquina, porque la esquina puede dar para cualquier cosa. Tal cual. Entonces la escuela, el club barrial, los clubes barriales están cerrando prácticamente, están entre la suba de las... Sí, los clubes se están quejando del tema de las tarifas, tarifas, eléctricas y de claro. gas. Y las parroquias también. Y las parroquias también, Sí, ¿así? sí. O sea, Nosotros no tenemos ningún subsidio. Que no aparece en general en las... Cuando uno ve, digo, es bueno que lo digas porque aparecen en general. Claro, las parroquias Clubes no- barriales, empresas recuperadas, pymes y obviamente usuarios individuales. Parroquias Sí, no sí, los aparecen. servicios nosotros los Primera pagamos vez que todos, escucho, pero así claro. que Pero digo, se no me convirtió voy a en un quejar problema de ese. eso, pero es un problema también. Pero digo, se convirtió en un problema también eso. Sí, claro que sí. No, pero es que si uno habla del el hogareño se complica, sobre todo cuando hace frío, Sin duda, en este sentido. sin duda. Y ahí me parece que se expresa el compromiso de cada comunidad para poder contener a los chicos del barrio, acercarse, darles un espacio para jugar, hacer los deberes, o sea, integrar a ese pibe a un tejido, un poco lo que usted decía, ¿no? O sea, que ir derribando esos muros y que los chicos no se sientan del otro lado del barrio, o sea, del barrio pobre en relación con el barrio de clase media, como es nuestro caso allá en Los Hornos, ¿no? La pregunta obligada que hacemos siempre, Diga. teniendo a alguien del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, es la edad de la imputabilidad, ¿no? Que siempre está esta polémica, hay que bajarla, hay que... Bueno, yo estoy claramente en contra de la baja de la edad de punibilidad, por varios motivos, que podríamos resumirlos en 3 premisas. La primera, porque es estadísticamente irrelevante la delincuencia juvenil de los pibes de 14 a 16 años. Sobre Que todo básicamente hechos de violencia que termina en la muerte, ¿no? Exactamente. No más de 3 casos por año en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Si nosotros calculamos la estadística de la Procuración, que es la Sí. única estadística Sí, más yo o menos hablo de eso, fiable, sí. de la provincia de Buenos Aires, establece que hay un 3,5% de delito juvenil en la provincia. Delito juvenil que implica de 0 a 18 y Sí, el robo de un celular está ahí también. el hurto, Sí, sí, todo tipo de tal cual. delitos. De ahí, digamos, si desagregamos los de 16 a 18, que son una parte importante, y después de los debajo de 16, los delitos realmente graves, es insignificante, no porque no sea grave, Sí, sí, porque sí. un homicidio que comete un pibe de 14 años es un Sí, delito claro. grave. Ahora, con esto nos proponen reducir los índices de inseguridad. Falso. Vos lo que Absolutamente. decís es que no es no es que no sean casos trágicos, sino que no es un universo de política criminal. Por supuesto, si uno Es lo plantea eso. en términos de política criminal para reducir la inseguridad, digamos, no es relevante, Eso, es tal cual. insignificante. Por otro lado, porque entiendo que lo que hay que promover son las políticas sociales, que sean inclusivas, que le faciliten herramientas a los pibes para introducirse en el tejido social, cosas que hoy no tenemos, y al contrario, el atrapar a los pibes en el sistema penal conspira contra esa... Conspira porque estigmatiza, porque en los institutos no se les proveen esas herramientas que no tuvieron antes, y esta también es una deficiencia del Estado. Entonces, no solo no favorece una mayor seguridad, sino que conspira contra la seguridad, porque ese pibe, después de salir de un instituto, sale... Sí, es como la universidad del delito. como Exactamente. es así.
y además resentido y además estigmatizado, con lo cual la sociedad después lo que le devuelve es, le da vuelta a la cara porque no lo recibe, porque está estigmatizado a partir del tránsito por el sistema. Sobre todo cuando se juntan en el mismo instituto pibes que han cometido hechos muy graves y pibes que han cometido hechos mucho más irrelevantes. Y por ahí, digamos, son robos reiterados, pero, digamos, por ahí hay cierta violencia porque hay intimidación, Sí. pero que no son delitos socialmente trágicos, digamos, Ujú. en Sí, sí. términos de... Esos son los elementos. Bien. Ricardo, opinión sobre la edad, sobre la baja o no baja de edad. Pablo. Pero ¿Qué dije? Ricardo, Pablo. no, creo que ese debate, como tantos otros, descentra la cuestión de fondo. Me parece que es como debatir nuevamente sobre el síntoma o sobre la consecuencia, sobre lo que viene después y no sobre la cuestión inicial. Me parece que la sociedad tiene que primeramente plantearse qué pasa con este chico, qué pasa en su vida, qué propuestas le podemos hacer, dónde puede sentirse integrado, contenido, cobijado, amado, porque todo lo que viene después son diferentes maneras de escapar de una situación de la cual el chico evidentemente que es víctima. Particularmente yo no estoy a favor de la baja de la edad de imputabilidad, pero bueno, es solamente lo que quiero decir No, pero además, como ya corolario. ya Digamos. que dijiste la palabra víctima, en las estadísticas de la Procuración, lo que sí aparece claramente es que los que tienen menos de 16 sí son víctimas. Sí, Digo, claramente. victimarios hay muy pocos, pero víctimas hay muchas. Claramente. Agrego otro Eso sí dato. aparece. Agrego otro dato con esto Y perdón, y víctimas directas, porque creo que vos aludís a que igual son víctimas, pero acá es... Claro, sí, 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 Acá yo hablo de víctimas directas, Además, inclusive, claro, además. sí, sí. En cuanto a lo falso de plantear la reducción de la edad de punibilidad como una solución a la inseguridad, agrego otro dato, digamos, como número estable aproximadamente en la provincia de Buenos Aires estamos entre los 40 y 70 pibes por debajo de los 16 años que sufren prisionización. Sin los derechos que corresponden al proceso penal, porque Sí. no hay un ejercicio claro de la defensa, no se puede hacer una discusión precisa de los datos objetivos judiciales que lo llevan a la condición de detención, pero hay 40 o 70 pibes, va variando en esos números la estadística, de pibes por debajo de los 16 años prisionizados. O sea que no es que hoy no hay una respuesta. Hay una respuesta, pero en realidad es tan deficiente la respuesta a partir de este tipo de prisionización que en realidad no modifica la realidad. Ahora, perdón, escuchando esa cifra, porque si vos me decís, hay 70.000, 700.000, yo digo, bueno, es difícil. Ahora, si vos me decís 40, 70, ahí es más que una política pública focalizada. Digo, es más fácil en un sentido. Si vos decís 40, 70, es obvio que se puede hacer política para 70 casos. Hay una política general, pero es obvio que hay un... No, pero incluso digo, ya ni siquiera focalizada, como se dice en políticas públicas, en políticas sociales, personalizada. Si son 70 casos... Lo que pasa es que al Estado, desde mi punto de vista, le cuesta muchas veces personalizar. Las políticas que se elaboran son para una franja, Claro. se estudian estadísticamente una cantidad de casos, y esos datos duros después culminan a veces en políticas. Claro. Pero sentarse con el pibe y ver que quizás lo que necesita no es una suma de dinero por mes, como el plan Progresar, que se llamaba, por ejemplo, sino necesita otra cosa, necesita un asesoramiento, necesita que alguien lo acompañe a inscribirse, necesita que alguien lo escuche, necesita que alguien lo ayude a elaborar un problema que está viviendo en su familia. Eso el Estado, le cuesta mucho al Estado personalizar. Nosotros nos damos cuenta muchas veces en Cáritas, ¿no? Porque Cáritas no solamente brinda asistencia y promoción, sino muchas veces es el paño de lágrimas de un montón de gente, ¿no? No solamente de jóvenes. De hecho, hay pibes, por ejemplo, que atraviesan el sistema penal en el ámbito juvenil y en el ámbito de adultos y terminan cumpliendo una condena de 5 o 6 años y no tienen una inscripción registral, no tienen identidad y salen de la prisionización sin identidad. Como el Estado no se ocupa siquiera de proveerles una identidad. Un NNO menganito de tal. ¿Ah, sí? Claro. Sí, son condenados así, pero son, digamos, está bien. O sea, sí, ¿se puede condenar a alguien sin identidad? De hecho, sí. De hecho, sí. De hecho, sí. A ver, pregunta entonces distinto. ¿Se debe?
Creo que no, creo que primero habría que garantizarle la identidad, es un derecho elemental, Sí. así como otros derechos elementales que no están garantizados. No, en un país que además tiene históricamente, ese sí es el estigma, pero no de la estigmatización falsa, sino el verdadero. Pero es el doble del tema de estándar la siempre. supresión de identidad como un tema Es el doble estándar. En este surgido del ámbito terrorismo de Estado, ¿no? es el doble estándar porque las cárceles están pobladas de gente que nunca accedió a la mayoría de los derechos esenciales que otros tenemos la suerte de acceder. Y es parte de la sociedad que queremos esconder debajo de la alfombra. Entonces, no nos interesan los tratos inhumanos que se reciben en las unidades penitenciarias, no nos interesa que haya gente detenida en las comisarías, que ni siquiera está previsto que se alimenten, salvo que vaya la familia y les llegue alimento. Claro. No importa si están alojados en un calabozo que no tiene ni ventilación, ni baño, ni condiciones mínimas de higiene o habitabilidad. Bueno, es parte de la mirada que deberíamos empezar a poner como sociedad todos, de alguna manera. Pablo, ya dije no me confundí los nombres. ¿Te podemos hacer una consulta de derecho canónico? La que quedó del programa No de soy un radio. especialista, Pero más que nosotros sos seguro. Puede ser. Más que nosotros sos seguro. Hay un caso que fue conocido, bueno, hoy no es de hoy, es un caso de hace 10 años, un sacerdote de San Martín que se llama Carlos José, acusado de abusos. Hay dos noticias al respecto. Una es que la diócesis de San Martín informó que perdió su condición de cura, y la otra, de la que nos enteramos cuando estamos haciendo con Quique el programa de radio, es que el Vaticano además le quiere hacer un juicio según el derecho canónico. Es decir, que hay dos cosas cruzadas. La pregunta es, ¿cuándo se pierde la condición de cura? Digo, un sacerdote puede ofrecer y hace falta una aceptación, que es lo que Quique decía. Claro, porque renunció, la noticia es que renunció 15 días antes. Sí, ahora cuando renuncia, ¿se hace efectivo cuándo se renuncia? Sí, no, hay que aclarar varias cosas para redondear la pregunta. Sí. Primero, que existe un protocolo elaborado por la Conferencia Episcopal recientemente, según una línea inaugurada en realidad por Benedicto XVI y profundizada por el Papa Francisco, según la cual hay dos procesos paralelos, digamos, ¿no? Un proceso canónico y un proceso legal. La diócesis, para cualquiera. Exacto, Bien. El obispo, la diócesis, tiene la obligación de colaborar en todo lo que hace al proceso judicial, pero a su vez instruir un proceso canónico. Y tomar algunas decisiones, digamos, preventivas. Una de las decisiones preventivas es correr al sacerdote de su cargo. Lo puede hacer el obispo o no. El obispo está facultado tanto para dejarlo como prudentemente, ¿no? Prudencialmente. Escuchar a las familias, instruir el proceso, pero en este caso Roma ha querido como hacerse cargo, no en este caso, en el caso de los abusos sexuales en general. Viene de Estados Unidos, Irlanda. Ha querido hacerse cargo. Nos pareció que había una señal. Una Roma, señal del Vaticano. Dentro de este protocolo claramente, ¿no? está contemplado que el proceso llegue a Roma y desde Roma se garantice que ese proceso termine bien. Esa es la línea que estamos viviendo ahora. Gracias por la asesoría en Derecho Canónico. Es muy precaria, muy básica, pero es para entenderlo más o menos. Es más precisa que la que teníamos nosotros. Gracias por estar acá. No, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes, que nos vamos entonces. Nos vamos hasta el miércoles que viene, arrancamos la maratón de nuevo a las 19 por la radio. Justicia todo el día. 99.1. Y después a las 10 de la noche acá en la tele de nuevo. Chao, muchas gracias.